Hola muchachos, llegamos a la séptima semana de clases y hoy nos toca estudiar el ácido nítrico y la soda cáustica. Respecto al ácido nítrico, es uno de los ácidos más fuertes desde el punto de vista iónico y se caracteriza fundamentalmente por su gran acción oxidante sobre ciertas sustancias, metales, metaloides, algunas sales, sustancias orgánicas, etc. Si bien este ácido es incoloro cuando está puro, se torna amarillento por los vapores que desprenden condiciones ambientales. Así que por acción de la luz puede descomponerse, tornándose amarillo, el color mencionado. Por otro lado, respecto a su acción sobre las sustancias orgánicas, se producen reacciones violentas, con riesgo de fuego y explosión. Por ejemplo, con la madera, con los combustibles, con el etanol, etc. De igual manera tiene este comportamiento peligroso con polvos metálicos, con carburos, con sulfuro de hidrógeno, etc. Por lo tanto, para su manejo se deben tomar las correspondientes precauciones. Respecto a su producción, antiguamente se utilizaba el método de la reacción química del nitrato de sodio con el ácido sulfúrico. Sin embargo, desde el descubrimiento de la producción sintética del amoníaco, se probaron varios trabajos que consideraban reacciones catalíticas de oxidación combinados con absorción. Así, por ejemplo, oxidación y absorción a presión atmosférica, oxidación y absorción a presiones elevadas, y una combinación de oxidación a presión atmosférica con absorción a presión elevada. Sin embargo, en estos procesos se utilizan altas temperaturas y surge un problema, porque las altas temperaturas desprenden polvo del catalizador. Eso hace entonces que se tuvo que estudiar un equilibrio entre el alto rendimiento, el equilibrio químico y el desgaste del catalizador correspondiente, es decir, de un balance técnico-económico, se llega a un proceso comercial que se denomina método Ostwald. Este proceso tiene tres etapas. Primero consiste en una oxidación del amoníaco. La segunda, una oxidación del óxido de nitrógeno. Y la tercera, el proceso de absorción del dióxido de nitrógeno con agua. Respecto a la primera parte de la oxidación del amoníaco, esto se realiza en un reactor catalítico. Para ello se alimenta aire comprimido a 110 psi y producto de esta compresión el aire se calienta hasta unos 260 grados centígrados. Luego se alimenta el amoníaco vaporizado a 900 grados centígrados y se cuida que deba tener aquí una relación del 10.5% de amoníaco. Esto porque hay que considerar que la mezcla amoníaco-oxígeno también forma unas mezclas explosivas, particularmente cuando el amoníaco supera el 20%. Bueno, con estas condiciones en el reactor se alcanzan rendimientos cerca del 95 al 96% de producción de óxido de nitrógeno. El catalizador es una aleación de platino-rodio, 10% de rodio con 90% de platino. Estas se disponen en forma de mallas dentro del reactor. Bien, pasamos a la segunda etapa, a la oxidación del monóxido de nitrógeno. Antes de hacer este proceso, inicialmente se hace un enfriamiento y en esas condiciones más bien, se somete a filtración para poder recuperar el polvo desprendido del catalizador.
Entonces los gases limpios penetran la torre de oxidación, donde se produce la transformación del monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno. Parte del monóxido que no reacciona vuelve a oxidarse para aumentar el rendimiento. Luego pasamos a través de un enfriamiento rápido al proceso de la absorción. En este proceso, los gases de dióxido de nitrógeno se ponen en contacto con agua en contracorriente en una torre empacada, produciéndose la reacción y obteniendo el ácido nítrico, que alcanza composiciones hasta de un 60%. Y el rendimiento de la absorción llega a cerca del 98 a 99%. Tiene una alta, digamos así, conversión. Normalmente se está utilizando en la actualidad 17 pies cúbicos de dióxido de nitrógeno por cada tonelada de ácido nítrico. Bueno, pero ese ácido nítrico todavía no alcanza las condiciones de concentración adecuadas, por lo tanto se somete a procesos de concentración. Una concentración puede realizarse, por ejemplo, mediante la aplicación de la destilación atmosférica. Sin embargo, debemos considerar que la mezcla ácido nítrico y agua forma un compuesto azeotrópico. Significa entonces que a 68.4 los dos componentes, ácido nítrico y agua, hierven a la misma temperatura. Y considerando que la destilación consiste en la separación de los componentes por la diferencia de puntos de ebullición, ya no se los puede separar porque ambos hierven a 122 grados centígrados. Entonces, para poder conseguir una mayor concentración, se la somete a una destilación azeotrópica. La destilación azeotrópica requiere del uso de ácido sulfúrico concentrado de 93 a un 98%, que se introduce por la parte superior de la torre en contracorriente con el ácido nítrico y se somete a esta destilación. Entonces el sulfúrico le quita el agua y el producto ya es un ácido nítrico concentrado cerca del 98%. Por el fondo de la torre de rectificación extractiva, el producto todavía puede someterse a un proceso de stripping para recuperar el sulfúrico utilizado en el proceso. El ácido nítrico concentrado de 98 pasa todavía por un proceso de oxidación adicional en una columna de blanqueo para obtener ácido nítrico casi del 100%. Bueno, entonces ya tenemos el producto concentrado y hay que hablar de que tiene muchas aplicaciones este ácido, particularmente en el campo de la producción de fertilizantes, explosivos, colorantes, fabricación de sulfúrico, grabado de metales, medicina, nitratos inorgánicos y nitroderivados orgánicos, varios de ellos. Es muy importante saber, sin embargo, que una de las grandes aplicaciones estratégicas es la producción de explosivos. Y en el campo de explosivos podemos hablar de varios explosivos, por ejemplo, el ácido nítrico reaccionado con algodón, y se produce la nitrocelulosa. Y si reaccionamos con tolueno, se obtiene el trinitrotolueno, el famoso TNT. Con la glicerina se obtiene la nitroglicerina. Y con las tierras porosas, la producción de dinamita. Es así entonces que el consumo mundial, un 64% se dedica al campo de fertilizantes, 20% a la producción de fibras sintéticas, poliuretano también como representante del campo de los polímeros, y un resto de ésteres, nitroderivados, pólvora, etcétera, los explosivos mencionados, ¿verdad? Este ácido tiene carácter irritante para los ojos, el tracto respiratorio, el digestivo, etcétera. Por lo tanto, hay que tener cuidado en su manejo, almacenaje. Antiguamente se lo almacenaba en tanques de cerámica o tanques metálicos recubiertos
de metal cerámico. Actualmente se utiliza aleaciones, más bien acero inoxidable estabilizado. Y los lados comerciales tenemos digamos hasta un 68.7% el ácido comercial y el ácido concentrado llega a un 95.5%. Bueno, pasamos ahora al campo y producción de la soda cáustica o hidróxido de sodio. Esta sustancia, saben ustedes que es un hidróxido cáustico, es la base más importante del campo de la industria química, por lo tanto tiene aplicación industrial muy grande. Por otro lado, sabemos bien que es un sólido blanco cristalino, es inodoro, absorbe la humedad y el dióxido de carbono del aire, es muy soluble con el agua, pero cuando mezclamos con el agua produce una reacción exotérmica, produce quemaduras en la piel. Respecto a los métodos de obtención, podemos mencionar el método de Solvay, soda Solvay, donde se hace reaccionar el carbonato de sodio con cal. Bajo este proceso, veamos acá en el diagrama, se prepara la disolución de carbonato de sodio y se mezcla con cal en un reactor donde por efecto de temperatura de 91 grados más o menos se produce la reacción correspondiente, produciéndose tanto el carbonato de calcio como el dióxido de sodio que hemos visto en la ecuación. Así que es necesario una filtración para separar los cristales de caliza. Estos cristales se lavan y el licor pasa nuevamente al reactor. En cambio, la solución de dióxido de sodio de la filtración se somete a evaporación para obtener concentraciones elevadas de dióxido de sodio. Otro método es el método de Leblanc. Este método tiene 3 etapas. Inicialmente se hace reaccionar ácido sulfúrico con cloruro de sodio. En la segunda etapa, el sulfato de sodio se somete a un proceso de reducción-calcinación con coque y caliza, obteniéndose un carbonato de sodio que luego en la tercera etapa reacciona con cal nuevamente para ya tener producto de hidróxido de sodio que luego se tendrá que ser separado por filtración y etcétera. O sea, casi las mismas operaciones anteriores. Sin embargo, la producción mayor de este producto es mediante métodos electroquímicos, o sea, lograr electrólisis de la salmuera, cloruro de sodio concentrado, para obtener hidróxido de sodio, pero también los gases de cloro e hidrógeno. Entonces, el campo de la electrólisis tiene 2 métodos, el método del uso de celdas de diafragma poroso y el uso de celdas de membrana. Si vemos acá la primera parte del uso de los diafragmas porosos de amianto, se utiliza las cubas electrolíticas con 2 electrodos, el electrodo de acero, el cátodo, es un electrodo con huecos, y un electrodo de grafito. Entonces se carga la solución de cloruro de sodio y por efecto de la corriente de la fuente, corriente continua, se produce la ionización correspondiente con fenómenos de difusión iónica, de manera que los cationes, en este caso producidos acá en el ánodo, se dirigen hacia el cátodo y junto con la salmuera atraviesan el diafragma que se encuentra pegado al electrodo al cátodo de acero, y en la superficie del electrodo se producen los OH, los oxidrilos, con los que reaccionan los cationes. Entonces forma el hidróxido de sodio, un hidróxido de sodio que alcanza un 12%, porque también pasa parte de la salmuera, eso hace que no se alcance mayor composición. Por otro lado, en la superficie del electrodo también se produce el hidrógeno que se les recoge por este lado. Y al otro lado, el diafragma evita que pase las burbujas de cloro formados y como se trabaja en caliente, entonces se pierde la solubilidad, de manera que también puede rescatarse acá el cloro, el gas cloro. Estas son las reacciones, tanto en el ánodo como en el cátodo, y la reacción final de la producción de hidróxido de sodio.
Es interesante mencionar que el diafragma de pronto empieza a producir mayor pérdida de carga, es más difícil el paso de la salmuera y el catión sodio, debido a que se colmata por precipitados de calcio y magnesio. Entonces eso hace que la vida útil máxima sea de 2 años del diafragma. Hay que cambiar los diafragmas. Y los ánodos también, con la intensidad de proceso, se van degradando, no solo por la acción corrosiva, sino por la temperatura de 80 grados o más continuamente que se produce en el proceso. Las condiciones, tenemos de 375 a 4 volts, 10.000 amperes de corriente, el rendimiento del proceso alcanza un 57%, obviamente con un consumo de energía eléctrica elevado, de 2.85 kWh por cada kilogramo de cloro. Bueno, pero el hidróxido de sodio es todavía muy diluido, 12%, y requiere de concentración. Para eso esta solución se somete a proceso de evaporación, sistema de evaporación directa en 3 efectos normalmente. Al primer efecto entra la solución de 12% y hierve acá por efecto del valor del calor más bien que produce el vapor del caldero, vapor de calefacción. De la ebullición se desprende un vapor B1 que se dirige a la alimentación del segundo efecto y el licor concentrado también se alimenta al segundo efecto. Cabe mencionar que el segundo efecto ya trabaja a una presión menor que el primer efecto para permitir la ebullición. Después el vapor del segundo efecto también pasa como alimentación de calefacción al tercer efecto y el licor concentrado se constituye en la alimentación de ese tercer efecto. Acá ya se produce una concentración hasta una cristalización y evaporación, de manera que el producto ya viene acompañado de cristales de cloruro de sodio y dióxido de sodio hasta un 50%. Esta mezcla es filtrada, separando los cristales de cloruro de sodio, y el dióxido de sodio todavía se la somete a un proceso de evaporación secado hasta obtener el dióxido de sodio en fase sólida. Bueno, entonces ya vamos al proceso de uso de las células de membrana. Es una característica interesante porque las membranas están construidas por polímeros de fluoro sulfónico. Son membranitas delgaditas más bien, hasta un 0.5 centímetros de espesor, que solo permite el paso de los iones sodio. Estos iones pasan al compartimento del agua, donde reacciona con los oxidilos formados para formar hidróxido de sodio. El otro lado, el compartimento del agua, ¿verdad? Así se llama, perdón, el de la salmuera más bien, entre la salmuera saturada, ¿verdad? Produce el cloro y sale por la parte superior para recircular hacia un tanque de preparación de la salmuera. Entonces, debido a que la membrana impide que pase la salmuera al lado del compartimento de agua, el hidróxido de sodio alcanza mayor composición, hasta un 35%. Estas membranas tienen una vida útil hasta de 1 año y medio, sin embargo consiguen una mayor eficiencia, un 60%, pero el consumo de energía todavía es elevado. Estas son las reacciones, tanto en el ánodo de grafito y el cátodo de acero, para finalmente tener nuevamente el producto de formación de hidróxido de sodio. Bien, respecto al manejo, sabemos bien que el hidróxido de sodio es una sal que provoca quemaduras graves en la piel, lesiones oculares graves también, y es bastante corrosivo para metales. Entonces hay que tener cuidado en el manejo y almacenamiento. En fase sólida se la puede conseguir en forma de escamas o terrones o en soluciones. El manejo se realiza en tanques horizontales herméticos de acero inoxidable, aceros al carbono o aceros carbonizados con cubierta de caucho. Y las soluciones, también se manejan en cisternas recubiertas por residuos epóxicos.
Bueno, se debe almacenar en ambientes secos y aislados. También se utilizan tanques plásticos de polietileno, de densidad media, polipropileno, PVC, etcétera. Las aplicaciones son múltiples de esta base. Por ejemplo, en la industria del papel, en los procesos de blanqueo, en el tratamiento de aguas residuales, en la neutralización del pH. Tiene gran aplicación en la industria de alimentos, bebidas, porque es un agente de limpieza para los tanques y los recipientes de manejo, inclusive del material que se usa allá. Pero también para procesos como el pelado químico de frutas. En el campo de textiles, particularmente de algodón, en la refinación del petróleo y gas, y en la producción de varios productos químicos. Además, la producción de jabón, pinturas, barnices, etc. Entonces, el dióxido de sodio es una de las sustancias más útiles dentro de la industria química. Bueno, muchachos, también les voy a pedir que revisen, que sigan leyendo, sigan manteniéndose con esas ganas de aprender. Esperemos más bien que la universidad se normalice. Todavía estamos en momentos muy peligrosos, por lo que tenemos que tener y aplicar todos los medios de bioseguridad en la casa y con ustedes mismos, ¿verdad? Bueno, nos vemos hasta en la siguiente clase, muchachos. Un saludo. Hasta luego.